estos casos es que el hechizo de la palabra, ese hechizo que ella ejerce sobre el hombre, ha sido interpretado con ligereza. El hombre que desconoce esencialmente su idioma no es aquel a quien le faltan las palabras o aquel que las emplea con torpeza. Es en cambio el que, hablando de su lengua y el lenguaje, ignora hasta qué punto consistimos en la ardiente necesidad de decir a propósito del misterio de nuestro origen y de la singularidad de nuestro destino. Y si es indiscutible que en incontables ocasiones el hombre dispone de la palabra, más básico y verdadero es que la palabra dispone del hombre. Cada vez que al hombre le es dado sumergirse en la emoción de su propia y momentánea presencia en el mundo y en la emoción del mundo como presencia. Como todo acto de fe, la fe literaria transfigura a quien la vive. Al envolverlo en la intensidad de su pronunciamiento, arranca al hombre de raíz de la captación fragmentaria y convencional de la palabra y de lo circundante. No otra cosa quiso significar Giuseppe Ungaretti al afirmar que solo la poesía salvará al mundo. Se salva el mundo al acceder a él, al celebrarlo como manifestación convergente de historia y eternidad, de lo que no deja de significar y no termina, sin embargo, de comprenderse, de lo que está a nuestro alcance, pero no puede ser enteramente aprehendido. Es que la fe literaria sumerge a su creyente en una relación integradora en la que cada fragmento visible remite a una totalidad invisible. Esta inmersión es éxtasis. Esta inmersión es iluminación, es extravío y contacto. Y son sus frutos, tanto la obra como el agobio del silencio tenaz, de la impotencia que nos cede, de la paciencia que se espera y desesperación a la vez. Por eso, consagrarse a la literatura es haber descubierto la forma singular que en nuestra vida toma el sentimiento de convergencia entre la parte y el todo, el modo privilegiado en que lo uno y lo múltiple coincidirán como verdad indisoluble en nuestro corazón. Sabremos entonces, con total evidencia, que aun cuando nunca podamos vivir de la literatura, nos resultará imprescindible vivir para ella. Como hombre de fe, el escritor se niega a subsistir al margen de la pasión. En la palabra está su fe y en ella se consuma, en la devoción que su valor le inspira. Por ello, al escribir no avanza hacia lo que sabe, sino hacia lo que no puede eludir, por riesgoso que ello sea. Su fervor amoroso lo sustenta y él hace posible lo que la percepción vulgar decretaría inviable. Esencialmente, entonces, ser no querrá decir para el escritor como hombre de fe imponerse al consenso colectivo, triunfar. Ser querrá decir para él estar, habitar, sostenerse en la aventura singular de escribir. No abandonar esa morada de inigualado sentido que es para él la casa del desvelo creador.
Allí tienen lugar la trascendencia y su celebración, el encuentro con el soplo común y universal que alienta en la infinita pluralidad del todo, lo singular y lo concreto. Hay para el hombre de fe literaria una dimensión sobrenatural de las cosas. Es aquella en que se rompe la prosaica familiaridad de nuestro trato con ellas. Aquella en que las cosas dejan de ser primordialmente objetos de posesión, mera materia de uso o marco estable de nuestra indiferencia, para pasar a manifestarnos algo que no es lo que habitualmente nos dicen. Es entonces, y en virtud de tal manifestación, que al hombre de fe literaria lo acosa y lo desvela el deseo de escribir. Impregnado por ese deseo que no tolera dilaciones, el lenguaje gana un poder denotativo también sobrenatural, porque irrumpe provisto de una elocuencia enteramente desusada en el empleo prosaico que de él se hace casi siempre. Esa fuerza que depura y potencia el alcance del lenguaje es hija del asombro. El asombro no es apenas la emoción de lo excepcional que se adueña del hombre. Es también, y ante todo, un resplandor extraordinario que proviene del mundo como un todo a través de las cosas que están a nuestro alcance. Por obra del asombro, el semblante de lo real se inviste de un peso significativo, excepcional y dominante. De tal modo aflora lo insospechado y sin embargo siempre latente y pide, suplica también él la palabra. Pero la palabra que lo insospechado pide y suplica no es la que presume poner fin al sustento de su enigma. No es la palabra que cataloga, la palabra que encuadra, la palabra que define. Es en cambio la palabra capaz de celebrar el sentido fecundo de la presencia de lo insospechado, la pujanza transformadora de su aparición en el trato con las cosas. Es la palabra que agradece y remite al contacto con lo inabarcable mediante el abordaje constante de lo discernible. La palabra, en suma, para la cual lo diáfano por excelencia es a la vez lo imponderable. El poeta está allí para que el árbol no crezca torcido, propone el chileno Nicanor Parra. Y esa torcedura amenazadora no es otra que la que encubre y rebaja en cuanto nos circunda el misterio del hecho capital y primario de la existencia, el milagro de la posibilidad de la presencia de cada cosa y más aún de cada uno de nosotros. Merece al respecto íntegra transcripción la siguiente página de Coleridge. ¿Alzaste alguna vez tu mente hacia la consideración de la existencia en sí misma, por sí misma, como el mero acto de existir? ¿Alguna vez te dijiste a ti mismo pensativamente, esto es, sin tomar en cuenta en ese momento si lo que está ante ti es un hombre, una flor o un grano de arena? Sin referencia en suma a esta o aquella forma particular de existir. Si por ventura lograste hacerlo, entonces habrás sentido la existencia de un misterio que debe haber subyugado tu espíritu en reverencia y asombro. Pues bien,
La fe literaria brinda al hombre contacto con esa presencia bajo la doble forma simultánea